Lección número 9 para el 29 de noviembre del 2014. Palabra de Dios nuevamente a nuestra disposición. Un legislador y juez es el título de la lección. Versículo que nos recomiendan para memorizar. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Santiago capítulo 4 versículo 12. Dice la lección 9: nuestra actitud hacia la ley, sea la de Dios o las leyes humanas, afecta cómo nos relacionamos con otros y aún con Dios mismo. ¿Has notado que a veces los ricos y los famosos actúan como si estuvieran por encima de la ley? Aún algunos que hacen las leyes buscan maneras de escribir esas leyes para hacer provecho personal. Como se dice aquí, pues el que hace la ley hace la trampa. La falta de respeto a las leyes puede incluir la falta de respeto a las personas, porque las leyes gobiernan nuestras relaciones mutuas. Otras personas cuya actitud hacia la ley es rígida e inflexible pueden también tener dificultades en sus relaciones interpersonales. Más aún, nuestro concepto de la ley depende del grado de respeto que tenemos para con la sabiduría de los legisladores y de la equidad de sus leyes. O sea que la manera como nosotros concibamos las leyes, nuestras relaciones entre uno y otro también se da buena, se da mala, se da desviada. Porque si no, ¿quién hizo esa ley? Eso no creo en esa persona, ese es un sinvergüenza. O quien hace la ley busca la manera de transgredirla, la manera de violarla. Bueno, vamos a ver un poquito nuestra actitud frente a la ley, en el juez y legislador que es nuestro Dios, en relación con lo que dice el apóstol Santiago. El día domingo, 23 de noviembre, Santiago nos dice la siguiente reflexión. Santiago 4:11. Dice: hermano, no murmuréis los unos a los otros. No estén criticando los unos a los otros. No estén hablando mal los unos de los otros, diríamos en otra traducción. El que murmura del hermano, el que habla mal, el que está allí diciendo cosas indebidas y juzga a su hermano, y para completar le hace un juicio, murmura de la ley, habla contra la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Bien, y el único juez es nuestro Dios. ¿De qué modo juzgar a otro equivale a juzgar la ley? Pregunta aquí de acuerdo al versículo de Santiago 4:11. La frase inicial del versículo 11 se puede traducir literalmente como hablar en contra de, y podría incluir varios pecados del habla, incluyendo la calumnia, falso testimonio, las palabras airadas, como Levítico 19, 15 al 18. Santiago parece usar aquí un lenguaje más suave que en el capítulo 3, cuando hablaba de la lengua, pero las implicaciones que dice aquí, verá, las implicaciones de hablar contra el hermano parecen más serias, pues pone en duda la ley misma. Al ponernos como jueces, ignoramos nuestras propias debilidades y nos centramos en los errores de otros, como si estuviéramos fuera de la ley o por encima de ella. Con esto también
dejamos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, como dice Levítico 19:18. De ese modo no estamos guardando la ley. Sin embargo, aunque no deberíamos juzgar a otro, necesitamos aprender a tener discernimiento espiritual. Esto es claro, ¿verdad? Tenemos que tener discernimiento espiritual. Dice en otra versión de la Sagrada Escritura, no habléis mal uno de otro, hermanos. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Y si juzgas la ley, ya no eres un cumplidor de la ley, sino te conviertes en un juez. Es interesante, ¿verdad? Porque esa relación, ¿verdad? Si uno habla mal de su hermano, habla mal de la ley. Porque la ley nos enseña a nosotros a amar a la mala hermana, a no murmurar contra el hermano. Entonces nosotros, cuando hablamos mal del hermano, cuando murmuramos del hermano, estamos murmurando de la ley, estamos hablando mal de la ley. La ley, o sea, no me afecta a mí, pues. Yo no le doy relevancia a esa ley. Y también, el que habla mal del hermano está juzgando a la ley. O sea, la ley no es suficiente como para que yo le haga caso, pues. Y la ley no es sola, la ley la hizo alguien. Hay un legislador, hay un juez. Entonces yo me convierto prácticamente en un juez, pues, atento contra la ley. Como decía John en una de las cartas de Wagner y John de 1888, en la carta de los romanos, él comentando esta área, o sea, que no solamente el Papa atentó contra la ley, que cambió los mandamientos en Daniel capítulo 7, cambió la ley, juzgó la ley y la cambió. También el que juzga al hermano actúa como un espíritu papal, un espíritu de ir contra la santa ley de Dios. Juzgar a un hermano es juzgar la ley, dice Santiago. Es decir, bueno, la ley no tiene razón al decir que yo debo amar a mi hermano. Yo no lo amo, yo hablo mal contra ese hermano. Y hablar mal, y también hablar mal de la hermano es hablar mal de la ley. Esa ley puede decir eso, pero yo no le hago caso. Por eso dice, ¿verdad? Y si juzgar la ley, ya no eres un cumplidor de la ley, sino que actúas como juez. Y el único juez es Dios. O sea, cuando nos tomamos fíjense lo que implica hablar mal, hablar contra un hermano, murmurar contra un hermano. Perdona que me espacié en esto. Es juzgar la ley. Es hablar mal de la ley. Es no creer en esa ley. O sea, mandarla para el piso, pues. Y como consecuencia juzgarla, ¿no? Para mí no aplica esa ley. Así como un rico, un famoso, pues, que se siente como fuerza para pasar por encima de las leyes. O el legislador, que como hizo la ley, él puede buscar la manera de trampearla. La ley viene de Dios, hablando de los mandamientos. Santiago lo hace claro. Si nosotros, hermanos, no aprendemos a no hablar mal del hermano, sino que hablamos mal del hermano, tenemos un espíritu como el del Papa. Atentamos contra la ley, cambiamos la ley, nos convertimos en jueces. Una cosa que es completamente absurda, ¿verdad? Según lo que dice la palabra de nuestro Dios. Sigue diciendo la lección. Analiza esta parte cuando dice, sin embargo, aunque no deberíamos juzgar a otro, podemos, está sentenciando, este se va a perder, este no sirve, este es tal cosa. Nosotros debemos también aprender a tener un discernimiento espiritual. Entonces nos mandan una serie de textos que leamos. Por ejemplo, identifica las áreas en las que se necesita discernimiento espiritual en los siguientes pasajes. En Hechos 17:11 dice, estos eran más nobles que los de Tesalónica. Recibieron la palabra con diligencia, con más diligencia. Fíjense allí, un discernimiento. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, según lo que dice Hechos 17:11. Tener la capacidad de quien, por la práctica, por el hecho, esto reciben la palabra con mayor diligencia que los de Tesalónica, según Hechos 17:11.
O sea, tener capacidad de discernimiento. Y nos mandan a leer estos textos para que veamos qué nos dice allí acerca de eso. En 1 Corintios 6, 1:5, otro texto, dice discernir, ir a un juicio delante de los injustos y no delante de los santos. Nos ponen esa disyuntiva. No está bueno yendo a tribunales humanos. Tenemos que resolver las cosas que diferencian de nosotros mismos en lo posible, evitando ir a los tribunales humanos. Entonces que, como dice, discernir. Tenemos que darnos cuenta con cómo va a ser posible que tengamos que estar resolviendo nuestros problemas de relaciones acudiendo al mundo. No nos damos cuenta que ellos nos pueden jugar las cosas espirituales. Tenemos que resolver a nosotros los espirituales. ¿O acaso no sabe que hemos de jugar a los ángeles? En 2 Corintios 13:5, otra cita que nos manda, dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos. O sea, tenemos que esa capacidad de discernimiento, de evaluarnos. En Filipenses 1:8, que nuestro amor abunde. Tenemos que darnos cuenta cuánto nuestro amor no abunda o si abunda, es poco o debe crecer. En Juan 4:1, que dice: no creáis a todo espíritu. Tenemos a la ley y al testimonio, tenemos que tener esa capacidad de discernir. Es como para diferenciando discernir de juzgar. Juzgar es hacer un juicio. Usted está condenado, ¿verdad? Usted, ya una cosa, una sentencia definitoria. Sin embargo, la Biblia dice: juzgar juicio recto. Así se discierne y va pegadito a la palabra juicio. Estos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque apreciaron la palabra con mayor solicitud. O sea, tenemos hechos concretos, pues. Se ve mayor diligencia en el estudio de la palabra que estos otros que no están aquí. En Gálatas 6:1 dice: considerarse a uno mismo cuando otro es tentado. Entonces, evalúate a ti mismo, mírate a ti mismo, aplica el discernimiento hacia ti mismo, antes que estar aplicando el discernimiento hacia los demás para hacerle ver lo negativo y destruirlo. Se puede hacer una observación para edificar, para ayudar, para fortalecer. O sea, Elena White, en palabra de Gran Maestro, en discurso de Gran Maestro, dice: para uno sacarle la mota, ¿verdad?, al otro, uno tiene que sacarse la viga primero que uno tiene en el ojo. Y para poder lograr eso, pensar que uno tiene la viga sacada, dice, y estar en capacidad de ir a sacar la mota al otro, es sentir en la condición, debe sentir sentir en lo más profundo del corazón que uno está dispuesto a morir por ese hermano, que uno está dispuesto a dar lo máximo por ese hermano, que uno lo quiere. Solamente cuando ese espíritu esté dentro de uno, esa sensibilidad, es cuando uno puede entonces ir a hacer una observación a otra persona, supuestamente a sacarle la mota que tiene en el ojo a la otra persona. Pero mientras no haya ese espíritu de dar la vida por aquel hermano que uno ve en una dificultad, en algo que uno cree que no debería tener, no debemos hablar, porque lo que vamos a hacer es una crítica destructiva, una crítica que lleva a que la persona nos interprete mal y se ponga mal. No debe ser así. Y bueno, esta última parte, Gálatas 6:1, era: cuando seamos tentados, vivamos a alguien en tentación, pongámonos nosotros en el cuerpo de esa persona. ¿Qué esperaríamos nosotros que se hiciera con nosotros en una situación semejante de una tentación? Que estamos viendo al hermano que tenga una tentación X. Como a mí me gustaría que me trataran, yo debo tratar a ese hermano que está en esa condición. Entonces, considérate a ti mismo, dice Gálatas 6:1. Entonces, mucho cuidado, ¿verdad? Santiago le da aquí una aplicación ahora muy espiritual a los que hablan mal los unos con los otros. Y dice: mire, esto es convertirse en juez, y el único juez es nuestro Dios. Un legislador es juez. 24 de noviembre, que es lo que inmediatamente se deriva, ¿verdad?, de la lección. Dice la introducción de esta parte del día lunes: todas las leyes del Antiguo Testamento
provienen de Jesús. A veces se las llama las leyes de Moisés porque él las transcribió o las transmitió, mejor dicho. Segunda de Crónicas 33:8. Pero Jesús fue quien guió a los israelitas por el desierto y pronunció los 10 mandamientos en el monte Sinaí. 1 Corintios 10:1-4. En el Sermón del Monte, Jesús clarificó y amplió la ley. El verbo fue hecho carne, Juan 1:14. Y por su palabra seremos juzgados, Juan 12:18. En Santiago 4:12, ¿qué nos enseñan los siguientes versículos acerca de Jesús como nuestro juez? Lee Santiago 4:12. Santiago 4:12. Mire cómo dice la palabra. Uno solo es el legislador y juez. Para que nosotros estemos haciendo la veces de juez. Esta ley es mejor, odiar al hermano, hablar mal contra el hermano. La ley de que debemos amar a nuestro prójimo, no. Esa está mala. ¿Quién eres tú y yo para asumir la posición de Dios? Pues es el espíritu del cuerno pequeño de Daniel 7. Uno solo es el legislador y juez que puede salvar y perder. En cambio tú, ¿quién eres para juzgar al prójimo? Mira con lo que confronta el apóstol Santiago a quienes le damos fuerte a la lengua, hablando mal, murmurando contra los hermanos. O sea, estamos tomando el puesto de Dios. ¿Por qué? Porque hablar mal contra un hermano es hablar mal contra la ley. Porque está prohibido hablar mal contra un hermano. Pues tú vas contra el mandamiento que dice que tú debes amar a tu prójimo. Estás haciendo al revés, estás odiando a tu prójimo, lo estás perjudicando. Pues. Y te conviertes en juez porque eres capaz también de desechar la ley, pues sentenciar. No, esto no sirve, por lo tanto yo sí debo odiar, maltratar y hacer una cantidad de cosas contra mi hermano. Pues. Entonces, por eso dice, mire, uno solo es el legislador y juez. No más nadie, uno solo, se llama Cristo Jesús, que puede salvar o perder, no ninguno de nosotros puede salvar o perder. En cambio, tú, ¿quién eres para juzgar al prójimo? Tú eres Dios. O sea que nosotros asumimos la posición de Dios cuando murmuramos, cuando estamos destruyendo la identidad, la personalidad, el testimonio de un hermano. Es horrible, ¿verdad? Si te preocupa y me preocupa a mí lo que está haciendo una hermana o un hermano, bueno, Mateo 18:15, ¿verdad? Tengo que ir al hermano y hablar con el hermano o la hermana, llámese pastor, llámese presidente de la asociación, anciano, directora, director, lo que sea. Si yo siento alta preocupación porque su conducta es inapropiada en la iglesia, en vez de irse lo decía al pastor, al anciano, al presidente de la asociación, al administrador, si yo vi el defecto, yo tengo que hablar con la persona. Porque la amo, no porque la la agarré, así quería verla, voy a decírselo para que se la sentí mal, para que sienta que es mala, para que sienta que también ella no sirve, él no sirve. No, si tenemos ese espíritu es mejor que nos quedemos quietecitos, hermano, porque nos agarró el demonio, nos agarró Satanás. Vamos a equivocarnos fuertemente, ese espíritu no está en nosotros, porque nos convertimos en jueces. Qué tremendo, ¿verdad? Uno solo es el legislador, como dice la palabra santa. Bueno, sigue diciendo la lección. Lee Santiago 4:12. ¿A qué nos enseña los siguientes versículos acerca de Jesús como nuestro juez? Isaías 33:22. ¿Qué nos enseña? ¿Verdad? Dice la palabra aquí. Nada menos y nada más que dice: Jehová es nuestro juez. Jehová es nuestro legislador y es nuestro presidente. No usted ni yo somos jueces para estar jugando a nadie. En Isaías 11:1-5 se puede abreviar: Cristo juzgará con justicia a los pobres. Cristo es el juez, tiene derecho a juzgar las entrañas del corazón. Hebreos 4:15-16 tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Y Apocalipsis 19 dice que Jesucristo viene en ese caballo blanco, ¿verdad? Y con justicia ha de juzgar Cristo a esta raza humana. Indudablemente que no hay duda para no creer.
que cuando nosotros asumimos la posición de juzgar a otro, de sentenciar a otro, de hablar mal contra una persona, estamos usurpándole el puesto a Dios. Solo alguien que conoce muy bien la ley tiene la capacidad de juzgar al que ha sido al que la ha transgredido o no. Imaginen ustedes, solo alguien que conoce la profundidad de que inventó la ley tiene la capacidad de saber realmente el significado de lo que es una transgresión, para que venga un ser humano simplemente por una ira, por una pasión a juzgar. El carácter, miren, no se dictamina, es así por una acción, dice Elena White, es por la suma de las acciones lo que determina, esa persona es mentirosa, esa persona es correcta, es honesta, esa persona es irresponsable, porque anda una, otra y otra vez, muestra que es irresponsable, muestra que es mentirosa, muestra que es indecente. Pero por una acción no se puede determinar esa persona es así. Así está revelado. Y como dice aquí, solo alguien que conoce muy bien la ley tiene la capacidad de juzgar si ésta ha sido transgredida o no. Los legisladores estudian durante muchos años antes de rendir los exámenes finales en su carrera. Probablemente, ¿verdad? Pero dice aquí el folleto, pero como él dio estas leyes, estaba bien capacitado para explicar lo que significaba y evaluar si se había transgredido o no. Así cuando venga otra vez, tengo que estar capacitado para saber la profundidad del por qué una persona pecó o no pecó, si una violadora totalmente de la ley en toda su fuerza es que es Jesucristo. Cuando Él venga otra vez, dará su recompensa a todos los que de acuerdo con sus obras. Apocalipsis 22:12. Además, al tomar la naturaleza humana, vivir una vida sin pecado, morir en nuestro lugar y levantarse victorioso sobre los muertos, Jesús puede salvarnos del pecado. Dios encomendó todo el juicio al Hijo, porque sin duda Él es Dios manifestado en carne. Mire cómo dice, Dios decidió que el príncipe de los sufrientes entre los humanos fuera el juez de todo el mundo, el que vino desde las cortes celestiales a salvar al hombre de la muerte eterna, el que se sometió a comparecer ante un tribunal terrenal y sufrió la ignominiosa muerte de cruz. Solo Él ha de pronunciar la sentencia que determine la recompensa o el castigo. Una cita del Espíritu Profecía, ¿verdad? MSB 339. Tanto como el dador de la ley como Salvador, Cristo está bien capacitado para ser nuestro juez. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. MSB, Maranata, el Señor viene. La cita que leí anteriormente. En la parte de planes anticipados, Santiago 4:13. ¿Vale? Santiago 4:13, lo que dice la palabra. Ahora bien, dice Santiago 4:13, vosotros los que decís, hoy o mañana iremos a tal ciudad, pasaremos allí el año, negociaremos y ganaremos. Hay aquellos que hacen planes en el futuro y anticipados, y vamos a hacer esto aquí, que para allá. Lo que te decimos Santiago 4:13. Palabra de nuestro Dios. Y dice, compáralo con Lucas 12:13 al 21. Lucas 12:13 al 21. Allí nos encontramos con aquella parábola del rico que amplió sus galpones, ¿verdad?
La miel le produjo demasiado. Y comenzó a ampliar y cada vez a hacer más grande aquello. Y en su corazón, en su alma, él decía: muchos bienes tiene mi alma para muchos años. Así que me voy a reposar. Ya acumulé bastante riqueza, pues. Voy a dormir. Tengo el futuro asegurado. Por años y años voy a vivir. ¿Te conoces la parábola? Jesús dice que esa noche se le apareció metafóricamente como la muerte. En forma de persona le dijo: necio, esta noche vas a morir. Todo este esfuerzo será traspasado a otro que ni siquiera trabajó por eso. Esta noche vas a morir. ¿De qué te valió acumular y acumular fortunas para el futuro cuando tú no sabes lo que es el futuro? Así que prepárate para que este esfuerzo sea traspasado a otro cuando tú pensabas gozarte en el mismo. Qué absurdo, ¿verdad? Como dice aquí, al comparar esta cita de Santiago 4:3, hay de los que decís mañana iremos, compraremos a tal cosa, duraremos un año, con esto de Lucas 12:13 al 21. ¿Cómo hacemos para realizar una planificación equilibrada y prudente, dice aquí el folleto, para el futuro, y aún así vivir cada día con la esperanza del inminente regreso de Cristo? ¿Cómo podemos evitar las trampas de construir meramente galpones más grandes, creyendo que vamos a estar eterno aquí, echar raíces aquí? Es razonable planificar con un año de anticipación o más, dice aquí. Los negocios generalmente, dice el folleto en esta parte, tienen planes de corto alcance, de medio y de largo, a mediano, de corto, mediano y largo plazo. Las personas y las familias necesitan ahorrar para el futuro y hacer previsión para gastos inesperados. Por otro lado, también creemos que Jesús viene pronto, que algún día todas nuestras posesiones terrenales serán consumidas por las llamas. Segunda de Pedro 3, 10 al 12. Estos dos enfoques de la vida que están necesariamente en conflicto, no están necesariamente en conflicto. Alguien dijo, oiga este pensamiento, personalmente no lo comparto, pero bueno, dice: haz planes como si Cristo no volviera por años, pero vive cada día como si Cristo viniera mañana. Esto es bueno, aunque los planes de largo alcance hacen difícil tomar un día a la vez. Muchos de los oyentes de Jesús considerarían que el hombre rico que decidió construir galpones más grandes era próspero porque Dios lo bendecía. Pero Jesús nos revela los pensamientos internos del hombre. Alma, decía el tipo, muchos bienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Lucas 12:19. Es decir, su preocupación general era hacer tesoro para sí mismo. En otras palabras, se hacen planes. Hay de los que decís mañana iremos, que esto aquí, pero acuérdense que el versículo continúa, que es la que viene la otra parte de la lección. Debemos tener siempre a Dios en cuenta. No vivir como si Cristo no fuera a durar 1000 años para venir. 100 años, en aquel momento cuando Elena Guaya escribía algo de esa cita. Pero aquí, como dice, como si no supiéramos cuándo viene. O sea, jamás. Fíjate cómo dice: haz planes como si Cristo no volviera por años. O sea, eso en la mente en este momento histórico del Cristo que estamos esperando, eso no cabe. Eso es para alguien que la esperanza bienaventurada, eso que se llama adventista, no funcionará en su corazón, lamentablemente. ¿Cómo va uno a hacer planes, chicos, como si Cristo no volviera, sino después dentro de muchos años? Ah, no, pero vamos a vivir como lo esperamos inmediatamente. O sea, una incoherencia, aun cuando ellos le ven coherencia. No, hermanos, si hacen los planes a mediano, a corto, a mediano, y hasta se puede aspirar a largo plazo, pero siempre con la incógnita: si el Señor nos da vida y fuerza, haremos esto o aquello. Lo importante es este presente, lo inmediato, lo que vamos haciendo cada día. Cada día tiene su propio afán.
aun cuando hemos planificado, ¿verdad? Estamos ahorrando, bueno, se ahorra en función de lo que Dios va proveyendo cada día. Y si es la voluntad de Dios, dentro de 1 año, 2 años, si estamos vivos, no nos permite alcanzar X cosa, amén. Pero mi interés es, la expectativa es que hoy tengo que vivirlo, ¿verdad? Satisfaciendo las necesidades de hoy y contribuyendo a lo que hoy me pueda servir para mañana o para dentro de un mes, lo que sea, pues. Pero lo básico es que sabemos y tenemos que tener en cuenta que hay programas que en la mente van a venir a la cabeza que implican años y años, que implica una inversión grandísima, cuando sabemos que Cristo tiene que ver una generación y creemos que es esta, que es la última. Y como tal, entonces tenemos que decidir en función de eso. En vez de hacer edificios costosos de salud, de educativo, más bien, como decía Elena White, no se aglomeren en Battle Creek, hagan muchos colegios, muchas instituciones de salud que dé cobertura a diferentes partes en el mundo. No hagan un gran centro que acobije miles de camas en un hospital, no, hagan varios hospitales, sanatorios regados en diferentes partes del mundo, sabiendo que Cristo viene pronto. Entonces tenemos que tener mayor penetración. No voy a acumular plata y plata allí esperando que dentro de 20 años tengan bastante para invertir en la obra. No. Si Dios te ha bendecido con recursos, lo que te venga a mano, hazlo. En las iglesias hay hermanos que, bueno, yo aquí en Barquisimeto tengo casi 19 años trabajando con delincuentes, con drogadictos, con gente que muchachos que están en droga fuertemente, muchachos que están, gente en aguardiente, llegan a la iglesia, los pongo a dormir en el suelo, los sábados descansan allá, necesitan recuperación. Y aquí en Venezuela, aquí en este lugar, no hay un refugio donde uno pueda colocar a esta gente. Y sueño tener los recursos, que alguien se compadeciera. Sé que en el mundo lo hay, gente que tenga recursos para comprar una casa aquí en este pueblo. ¿Entiendes? Aquí en Venezuela actualmente, con unos $5,000, con unos $4,000, mira, uno compra una casa bien adecuada para atender gente que están en tremendas necesidades. Estos hospitales aquí, mire, abarrotados de personas, una carencia de medicina tremenda, gente que viene de los campos, tiene que dormir en el suelo. Nosotros hemos atendido a veces por años, llevándole comida, llevándole una arepa, llevándole una avena, llevándole en la noche a esos padres y madres que están durmiendo en las afueras del hospital pediátrico aquí en Barquisimeto o en el de emergencia. Vienen de campo, no tienen dónde bañarse, tienen que dormir en el suelo. ¿Cuánto desearía uno tener una casa también, comprarla, que se consigue, pero los recursos no lo hay? Todavía Dios no ha provisto. Y si usted los tiene, ojalá nos contactemos, una casa allí cerca de ese hospital, y que ese tipo de persona que viene de lejos también pueda quedarse allí, podamos darle, que pueda bañarse, predicarle palabra de Dios, orar por ese enfermo que está metido allí en ese hospital. O sea, una obra que se puede hacer. Entonces hay recursos que están allí guardados en los bancos, que esos bancos están invirtiendo en fábricas, en industria, en armamento, en tantas cosas que ustedes ni saben que están usando su plata, cuando aquí se requiere. ¿Entiendes? Entonces no es esperar que aquello se llene cuando en este momento hay necesidad y que usted no la ve, porque, o sea, conéctese con Dios y Dios le va a indicar. Entonces, hermano, tenemos que ir a la par, esto se está acabando. Y no es para que los bancos estén invirtiendo en grandes instituciones seculares y empresas seculares. Aquí se requiere mucho que hacer. En el mundo entero hay un remanente que está deseando cada vez ser más como Cristo. ¿Cuántos hogares para nuestros viejitos en nuestras iglesias? Obstinados, que ya los hijos no tienen cómo atenderlos. Bien sea porque no tienen tiempo, bien sea porque los recursos no dan. ¿Cuánta falta en un momento determinado existe tener un albergue para todos estos viejitos? Tener un asilo. Pero aquí los asilos son o de católicos o de gente privada. Acabando aquí en este país, la mayoría de las veces. Uno que otro evangélico, pero mayormente católicos o privados. ¿Dónde están los asilos adventistas? Para aquellas viejitas que no tienen quien las atienda, la familia. Están allí muriéndose. Y para gente del mundo que puedan traer sus viejitos para darle el último mensaje de aliento y de fortaleza. O sea, todo eso, hay mucho en el mundo que queremos hacerlo.
pero del dicho al hecho hay mucho trecho, o sea, no tenemos los recursos, pero hay otros que sí los tienen guardados. Por aquí hay hombres también, y en muchos países del mundo, y mujeres que estamos dispuestos a trabajar en esto, y que usted se una en este trabajo, porque creemos que nuestras capacidades, nuestros recursos tienen que gastarse en esta obra, porque ahora sí es verdad que Cristo viene, y cada vez con más certeza que viene por segunda vez a esta tierra. Aparte del miércoles, Santiago 4:14, ¿qué punto vital se presenta aquí? Santiago 4:14, palabra de nuestro Dios. Santiago 4:14. Miren lo que dice la palabra. Pero después que dice, en lugar de lo cual, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Interesante que el comentador aquí en la lección anterior, cuando comenta de esto, era: ahora bien, vosotros los que decís, hoy y mañana iremos a tal parte, pasaremos allí un año, negociaremos y ganaremos. Versículo 14. Y vosotros que no sabéis qué será de vuestra vida el día de mañana, soy vapor que aparece un momento y desaparece. La vida es pasajera. Si el Señor quiere, hasta allí llegamos nosotros. Pero la cita sigue. Ya vamos a ampliar un poquito eso. Bueno, la vida es pasajera. La vida es incierta, dice esta parte del miércoles de la lección. Cada respiración es un don, Santiago 4:14. Usa una palabra griega muy rara, numis, almis, que se traduce como neblina, vapor, como la palabra hebrea ebel, aliento o vapor, que aparece 37 veces en Eclesiastés, y a menudo es traducida como vanidad. Enfatiza la naturaleza transitoria de la vida. ¿Quién no ha experimentado, especialmente cuando nos ponemos mayores, cuán rápida y fugaz es la vida? Ya habían entrado en años. El muy conocido evangelista Bill Graham dijo: yo nunca supe que la vida pasaba tan rápidamente. En otras palabras, siempre está la inminencia de la muerte. Todos estamos a solo un latido de ella. Cualquiera de nosotros en cualquier momento, por cualquier razón, puede morir en un instante. Cuán ciertamente, decía Santiago, no sabéis lo que será mañana, incluyendo la muerte. Y planifica como si fueras eterno, como tú fueras y yo fuera a ser el gerente, fuera aquí está activando la actividad. No, hijo mío, no insistiré sobre la brevedad e incertidumbre de la vida, pero hay un terrible peligro que no se entienda suficientemente en demorarse a ceder a la invitación del Espíritu Santo, en preferir vivir en el pecado, porque tal demora consiste realmente en eso, el no aceptar al Espíritu Santo, el darle tiempo y no entregarse. Camino a Cristo 31. Además, no solo la vida es muy corta, sino también en sí misma, y por sí misma puede ser muy insatisfactoria. Y nos mandan a leer Eclesiastés 2:15 al 19, varios textos del libro de Eclesiastés. ¿De qué modo el mensaje que Salomón aquí solamente añade énfasis al punto que presenta Santiago, de la brevedad de la vida? Pero acuérdense que está en el contexto de los que están planificando como si fueran a ser eternos. No lo podemos sacar, desvincularnos de ese contexto. Hay de aquellos que planifican y dicen, vamos aquí, que vamos allá, que el otro, y no toman en cuenta a Dios. Y si no quieren meter a Dios, no, si lo toman en cuenta, o sea,
piensan que son eternos. No tomar en cuenta a Dios es pensar que nunca nos vamos a morir. No piensen eso. Por eso Santiago dice, en lugar de lo cual debieras decir, en vez de estar pensando que mañana vas a hacer tal cosa, si Dios quiere, viviremos y haremos. La mayoría dice, si Dios quiere. Le da miedo decir, viviremos y haremos esto o tal cosa. Eso es lo que dice Santiago. Por eso lo omitimos. Sí, si Dios quiere, vamos mañana. Si Dios quiere, viviremos. Y esté vivo, mañana estaremos contigo. Mañana haremos tal cosa. Si el Señor quiere, dentro de 3 meses o un año, y estamos vivos, lograremos y haremos tal cosa. Para esa expresión de incertidumbre que pareciera, bueno, es que no estás seguro que vas a estar vivo, que seguro va a estar uno, que la vida es como una neblina. O sea, hay de aquellos que planifican, hermano, y no tienen en cuenta a Dios, y tener en cuenta a Dios es tener en cuenta que un momento u otro nos vamos de este mundo. Entonces no podemos asegurar nada. La vida está en las manos de Dios. Dios decide cuando tú te vas y yo me voy, pero lo que te venga a la mano, hazlo. En el libro de Eclesiastés 2, 15 y 19, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Y en el versículo 2, 19 dice, ¿y quién sabe si será sabio o necio el que se apoderará, se enseñoreará de todo tu trabajo que hiciste? Igual que el hombre que construyó galpones pensando que iba a ser eterno, y que ahora sí me voy a gozar, porque ahora sí tengo un buen ahorro. Cuando llega a los 80 años, 70 años, voy a tener bastante plata acumulada, y ahora ahí sí no voy a depender de nadie, ahí sí voy a pasear por todas partes, y tener 60, por ejemplo. Entonces ya llegó, cuando llegó a los 70 años, ahora sí, resulta que le da un infarto, resulta que le da un ACV. Entonces él trabajaba en base a eso, él estaba seguro que a los 80 años le iba a tener una fortuna acumulada, y pasó necesidad y vio a la gente sufriendo, no le importaba, porque él estaba seguro que iba a llegar a esa edad. Estaba seguro que él iba a trabajar y al final él iba a lograr tener todas las comodidades que él se propuso y la iba a disfrutar. Necio, no sabe que tu vida, cuando llegaste al punto cuando aparentemente tenías todo en tu mano, la muerte te sorprendió. Entonces, hermano, no se aflija. La vida, como dice Eclesiastés, todo es vanidad de vanidades. Lo único que tiene sentido en esta tierra, hermano, es que lo que te venga a mano, lo que estés haciendo allí, hazlo con toda la fuerza, que entiende que Dios te lo regaló, Dios te lo puso, dele, profundice, gástese, ¿verdad? Invierta todo lo que sea para beneficio de su familia, para la iglesia. Usted sabe que hay que dar el diezmo, hay que hacer el segundo diezmo, hay que hacer bien sin mirar a quién, o sea, teniendo en cuenta que Dios lo va a iluminar, lo va a guiar. Hay que entender que esa fe, si no tiene obra, es muerta, es como un espíritu que está muerto. Hay que amar, ¿verdad?, al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Hay que tener cuidado con esa lengua para no ser tan destructores, para no convertirnos en jueces. Hay que entender la brevedad de la vida, aprovechar este espacio de tiempo. Si Cristo no viene mientras tú y yo estamos vivos, pues nos va a sorprender la muerte. Y el día que nos sorprenda la muerte, tiene que ser el día cuando estamos más preparados para que cuando otra vez nos toque abrir los ojos, porque hemos muerto en Cristo, y ver a Cristo venir en gloria, podamos irnos con Él y vivir con Él eternamente, hermano. Vemos muchos injusticia por falta de equidad, tantas cosas que no tienen sentido en esta vida, dice la parte final del miércoles. No sorprende que todos anhelemos vida eterna, que Jesús nos prometió. Sin eso somos solo una neblina, un vapor que desaparece y somos olvidados para siempre. La única manera de no ser olvidados para siempre, ¿verdad?, es que nuestra vida esté centrada en Cristo, en la práctica. El pedazo de tiempo que hoy tú tienes y que yo tengo, hoy cuando tú oyes esto, tu tiempo y mi tiempo está siendo invertido en esta causa bendita. Junto con tu tiempo, tu cuerpo, tu familia, nos estamos gastando en esta causa. Por lo menos usted y yo, que estamos oyendo esta lección. Saber y hacer lo bueno. Jueves 27 de noviembre. Santiago 4, 15 y 17, léelo en el contexto de los versículos anteriores. ¿Qué punto vital se presenta aquí? Santiago 4, 15 al 17.
Vamos a leer el 14. Ahora bien, vosotros los que decís, hoy y mañana iremos a tal parte, pasaremos allá un año, negociaremos y ganaremos. Versículo 14 de Santiago 4 ahora. Vosotros que no sabéis qué será de vuestra vida el día de mañana. Soy vapor que aparece en un momento y desaparece después. El lugar. Entonces, ¿qué debemos decir? Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Santiago 4:15 al 16. Pero ahora os jactáis en vuestra fanfarronería. Toda jactancia de este tipo es mala, dice Santiago. Aquel pues que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Santiago 4:17. En lugar, si el Señor quiere, viviremos y haremos tal o tal cosa. Pero ahora os jactáis de vuestra fanfarronería. En el contexto, ¿verdad? Os jactáis de que podemos hacer las cosas dentro de 20 años, 30 años y ahí estamos listos, ¿verdad? Y hacemos planes, dentro de 5 años voy a estar construyendo esto, voy a estar haciendo esto, ya tengo montado esto aquí, ¿verdad? Y no tengo presente a Dios. Toda jactancia de este tipo es mala. Aquel pues que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Diríamos, aquel que sabe hacer el bien, aquel que sabe realmente lo que es la vida, para qué está aquí en esta tierra. No puede estar haciendo planes fuera de Dios. El que hace planes fuera de Dios, sabiendo que debe hacer planes en función de los intereses de Dios, eso es pecado. Es lo que está diciendo, es una de las interpretaciones de lo que Santiago nos dice aquí en este capítulo 4. Dice, Santiago trata aquí sobre la actitud de dependencia propia. En realidad, él llama a esta actitud soberbia y a las palabras jactancia. Y dice que es mala. Esa soberbia, ese engreimiento que yo manejo todo, yo puedo hacer todo. En esto reside la importancia de una actitud correcta para el cristiano. El versículo 17, la Biblia define el pecado de dos maneras. Hacer lo malo y no hacer lo bueno. Primero, hacer lo malo. Y segundo, no hacerlo. El pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. La primera definición la da Juan. El pecado es infracción de la ley. 1 Juan 3:4. Muchas versiones modernas traducen como el pecado es ilegalidad, pero la palabra griega anomia se refiere a violaciones específicas de la ley en vez de una conducta habitual sin leyes. La segunda definición se da en Santiago 4:17. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por eso debemos ir más allá de solo resistir la tentación de no hacer lo malo. No solo es no hacer lo malo, es hacer lo bueno. Se nos llama a ser hijos de luz, Efesios 5:8, y que así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Sin embargo, uno puede desanimarse fácilmente porque después de todo, dice el folleto, ¿quién hace constantemente todo el bien que puede hacer? Pero ese no es el problema. Aún la vida de Jesús no fue una actividad incesante. Había momentos en que se retiró para orar o sencillamente descansar, Lucas 5:16. Pero más importante, él buscó la voluntad de Dios en todo lo que hacía. Jesús hasta comparó hacer la voluntad de Dios con comer. Mi comida
es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan 4:34. Así como hoy hay límites en lo que podemos comer de una vez, también hay límites en cuanto a lo que podemos hacer. Por eso Jesús dice que algunos siembran mientras que otros cosechan, pero ambos se gozan juntamente. Versículo 36 al 38 de este Juan 4. Al trabajar para el Señor debemos animarnos a hacer más y a orar para una mayor disposición a ser usado en toda manera posible. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Maravilloso, ¿no? Dice el comentario bíblico 7a, página 948. Ninguno entre vosotros continúe glorificando contra la verdad. Ninguno entre vosotros continúe gloriándose contra la verdad al declarar que este espíritu de discernir los malos motivos de otro es una consecuencia necesaria de tratar fielmente con pecadores y de mantenerse en defensa de la verdad. Tal sabiduría, el de tratar de discernir los motivos de las personas, de otras personas, tal sabiduría tiene muchos admiradores, pero es engañosa y dañina. No procede de lo alto, sino que es producto de un corazón no regenerado. Su originador es Satanás. Ningún acusador de otros se gloríe de tener discernimiento, pues al hacerlo cubre los atributos. Al hacerlo cubre los atributos de Satanás con las vestiduras de justicia. Aquellos que están creyendo que no, yo conozco los motivos, o sea, lo que tiene es el demonio metió en la cabeza. Bueno, hermano, esta lección nos confronta directamente, ¿ves?, en lo que es la vida. Santiago sigue insistiendo en esta ley, ¿verdad?, que no es pura teoría, sino que la ley vívida, la ley en su esencia también tiene que ver con nuestras relaciones horizontales de los unos con los otros. Tiene que ver con la manera como nos comportamos los unos con los otros. El murmurar, el hablar contra otra persona es juzgar la ley, es convertirnos en jueces. Y como un ser humano pecador va a usurpar la posición de Cristo, que es el juez, de Dios, que es el juez y legislador. Entonces Santiago dice, mucho cuidado, ¿verdad?, los que estamos en ese plan de pretender saber los motivos internos de otra persona, sin querer decir que no podamos discernir cuando algo es bueno, cuando algo es malo. Pero como le decía, si alguien quiere sacarle la mota que tiene en el ojo del otro, que dice el discurso del Maestro Jesucristo, primero tiene que tener un sentimiento, un sentir de querer dar la vida por esa persona, porque lo ama tanto, y porque lo ama tanto es que quiere sacarle la mota a esa persona. No precisamente porque le tengo idea, es que voy a decirle que cometió un error y que está fallando. Y mucho cuidado en la planificación de nuestra vida, pues. Santiago nos confronta también con la brevedad de la vida. La vida es como una neblina, estamos de paso en esta tierra. No debemos, aferrarnos de que planificar como si Cristo no existía. No, algún día vendrá Cristo. Aquella parábola que dice Mateo 24, ¿verdad?, mi Señor tarda en venir. No es que lo niega, tarda en venir. Como aparece aquí, ¿cómo vamos a llegar a pensar de que, bueno, por muchos años no vendrá Cristo? Bueno, las señales cada vez están estallando frente a nosotros. Entonces hay que vivir, hay que planificar teniendo en cuenta el inminente regreso de Jesús. Toda acción tiene que estar en función de eso, iluminado por el Espíritu, como la familia, los hijos, los que no han tenido hijos, la posibilidad de tener hijos, cuántos hijos en este momento, no es lo mismo hace 100 años atrás, 20 años atrás. El que tenían plata ahorrada en los bancos hace 10, 15 años, 1 año, 2 años, no es lo mismo que tenerla ahorita. Entonces de usted, de mí, se va apoderando un sentido de urgencia, de que la única razón de la existencia es como la tuvo Cristo: vivir para servir. El hecho de ponerse a orar, el de aislarse, bueno, era para su propio beneficio, para tener capacidad de enfrentar a la raza humana y ministrarle palabra de Dios, palabra de consuelo. Ahí estaba actuando.
era incesante su labor en favor de nosotros. No solamente el satisfacer necesidades materiales, el hacer milagros, el hecho de él prepararse individualmente para luego ir a predicar, a ayudar a los seres humanos. Eso era un trabajo también de servicio en favor de la raza humana. Entonces, Dios permita que al estar estudiando esta carta de Santiago nos capacite para ser más prácticos, para ser personas de acción, personas no tanto de lengua, como decía el apóstol Santiago, no amar de lengua, sino de hecho. Y como decía el mismo apóstol Santiago, muéstrame tu fe sin obra, yo te muestro mi fe por las obras, las cuales, como dice el apóstol Pablo, fueron hechas para que andemos en ellas. Pero esas obras, hermanos, son consecuencia de un espíritu que se rebosa en que nos amamos los unos a los otros, en que vamos a darnos, vamos a hacer cada vez más instituciones, más diversas formas de llegar a la comunidad, porque mostrarle que Cristo está vivo a través de nosotros como institución. Y espero que algunos de ustedes, si se conmueven, Dios les toca el espíritu, nos meta la mano para desde aquí, de este lugar, y otros del mundo entero que también estarán deseando hacer una obra de expansión, de servicio, como la que les narraba hace ratico, puedan hallar cabida en vuestros corazones y atender a tantos sufrientes, desde los ancianos, jóvenes, que están siendo azotados por el demonio. Dios bendiga a su iglesia.